Bueno, como siempre, la bienvenida y el agradecimiento por aceptar esta invitación en la mañana, una mañana fría además hoy, ¿eh? Muy fría, la verdad. Bueno, muchas gracias y es importante que estos temas se empiecen a tratarse, se empiecen a visibilizar, porque, a ver, en el Uruguay, un país de 3.400.000 habitantes por el último censo, tenemos estimativos de que somos más o menos unas 3.000 personas trans. Es mucho. Es mucho. Es muchísimo. Estoy hablando tanto de mujeres trans como de hombres trans, ¿verdad? La situación de las personas trans es una situación bien difícil porque del 90% de esas personas trans, en el caso de las mujeres trans, del 90% de esas personas trans no tienen acceso al trabajo. Por lo cual, el único destino que les queda es el trabajo sexual. Eso hace que las personas estén en un estado de mucho más vulnerabilidad porque están de noche, solas, en una calle, en lo que sea. Sí, sí, ¿no? un trabajo peligroso. Totalmente, totalmente. No hay protecciones al respecto. La ley de trabajo sexual que existe en el Uruguay es una ley que nosotras desde UTRU, junto con MISU, hemos hecho todo un relevamiento en todo el país de las necesidades y hemos hecho recomendaciones para su reforma a la Comisión Honoraria de Trabajo Sexual, que funcionaba, funciona, dejó de funcionar, sigue funcionando, no se sabe, en el Ministerio de Salud Pública. Porque entre otras cosas, por ejemplo, si es un trabajo, ¿por qué las personas tienen que registrarse en el Ministerio del Interior? Deberían hacerlo en el Ministerio de Trabajo. Porque es un jefe de policía quien decide dónde van a ir a trabajar, a qué lugar van a ir a trabajar. De hecho, me acaban de contar que en Artigas, por ejemplo, las mandaron a trabajar cerca del río Cuareñ, en una calle empedrada, donde pasan los autos, les tiran piedras, etcétera, etcétera. Eso lleva a la mayor, al clímax de la transfobia, que es este tema de los asesinatos. En el caso de los hombres trans es peor, porque los varones trans no tienen acceso al trabajo, pero tampoco pueden prostituirse. Claro. Entonces es peor aún. Nosotros estamos trabajando con un colectivo que se llama TBU, de varones trans, y realmente es difícil su situación. Cuando decís que no tienen acceso al trabajo, evidentemente es por un tema notorio de discriminación, es de que Por al lugar que supuesto. vayan a golpear la puerta, nadie los contrata. Por supuesto, por supuesto. Es decir, incluso muchos de ellos que tienen el cambio de sexo registral, y muchos de ellos en los varones, todo el tema hormonal y todo eso hace como mucho más efecto. Entonces vos los ves y sinceramente no te das cuenta que son trans. Con su cédula, con su cambio de sexo, de nombre y sexo registral, pero cuando los van a registrar, por ejemplo, al BPS, tienen su nombre femenino. O sea, claro. en la época de la digitalización no hay una universalidad del... No se ha universalizado ese cambio que se procesa de Tenés que identidad. hacerlo vos en persona. Yo me hice el cambio registral, tuve que ir al Instituto de Profesores, hacer yo todo el trámite para que me cambiaran el título, tuve que ir al BPS, hacer yo el trámite para que me cambiaran en el BPS, y así sucesivamente. Claro. Colette, vos referías recién a la situación, esta última de la que hemos hablado y mucho sobre la muerte de esta trabajadora sexual trans. ¿Ustedes llevan un registro de la cantidad de situaciones violentas, de muertes violentas que se han registrado? Mira, hasta el día de hoy, entre 2011 y hoy son 9 asesinatos. Nueve asesinatos de mujeres trans. ¿Todos en el caso de situación de trabajo sexual? Sí. Bien, ¿y cuántos resueltos de esos casos? 2. Solamente 2. El de Melo y el de... y el del otro día. Y el del miércoles pasado. Son los únicos 2 casos que están resueltos. Los demás casos nosotros hemos, y eso lo estamos haciendo con el respaldo de Amnistía Internacional, nosotros tuvimos reunión en el Ministerio del Interior, no pasó nada. Tuvimos
hicimos la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. La institución actuó súper bien, realmente es un organismo que funciona espectacularmente porque quienes están en la institución están muy metidos en la cosa de alma. Amnistía Internacional se reunió con la Suprema Corte y para esto no hay nada. Entonces, cuando vos agotás todos los recursos en el país, Uruguay fue observado por esto en el examen periódico de Ginebra en enero de este año, y hasta ahora Uruguay no ha respondido nada a la ONU sobre esto. Cuando vos agotás todos los recursos, todos los caminos en el país, tenés que pasar a lugares internacionales. Entonces nuestra idea ahora es pasar al Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Colette, yo lo que quisiera saber es por qué se da la diferencia, si es que la existe, pero por lo menos es una percepción que uno tiene, de que a las trabajadoras sexuales que no son trans no son víctimas de este tipo de violencia. Es decir, ¿es el tipo de cliente que la trabajadora sexual trans tiene? ¿Es el secreto que supuestamente se debe ejercer, el que puede tener algo que ver en que se tengan, en este caso, 9 homicidios? Es decir, o de alguna manera son todas estas cosas que tienen que ver el hecho de que todo esto que estás contando, que desde los propios poderes del Estado hacia abajo existe una suerte de discriminación, hace que también la trabajadora sexual trans sea discriminada aún dentro del propio núcleo de trabajadoras sexuales. Sí, yo no tengo registro de qué pasa con las mujeres, ¿no? Pero las mujeres biológicas. Pero yo, y esto es una teoría mía, yo creo que en cuanto a las personas trans y la agresión hacia las personas trans tiene que ver con aquello del machismo, ¿no? Es decir, si sos hombre en esta sociedad tenés que ser hombre. Ahora, si dejás de ser hombre sos más débil que una mujer, ¿no? Entonces puedo agredirte mucho más que a una mujer. Y quizá tenga que ver también con la psicología del cliente de las personas trans. Es decir, claro, porque uno se pregunta... es una amenaza. ¿Qué busca el cliente de una trabajadora sexual es una trans amenaza que no lo encuentra en la mujer? Imagínate. Y se supone que el secreto que debe existir es mucho mayor, porque allí también el cliente se vería también discriminado. Y por ese tema. Y mucho más peligroso. Claro. Mucho más peligroso que con una mujer. ¿Y ustedes son peligrosas, perdón? Para nada, para nada. No, digo porque hicieron el otro día el una otro marcha día, justamente, el otro día... tuvieron vallado, fuerza de choque... Y justamente, el otro día hicimos una concentración para protestar por este asesinato y después hicimos una posterior marcha hacia el Ministerio del Interior. Cuando llegamos al Ministerio del Interior teníamos vallas y la fuerza de choque. ¿Se sorprendieron al ver eso? ¿Se esperaban eso? Mirá, nos sorprendimos, nos angustió. Yo tuve mucho miedo, me hizo acordar a la dictadura. Tuve muchísimo miedo. Y tuve miedo por las compañeras jóvenes, porque las compañeras jóvenes se exaltaron, claro, terminaron tirando las vallas, pasando, e inmediatamente vino la fuerza de choque. Todos los policías que estaban ahí riéndose de nosotros, riéndose de verdad. Entonces volví a pensé lo mismo. Las personas trans somos peligrosas para el Estado, somos peligrosas para la sociedad, somos peligrosas para el mundo, para este país. Y es una lástima que no nos permitan visibilizarnos, que no nos permitan hablar, que no nos permitan demostrar que somos capaces. ¿Ah? A ver, todo el mundo habla de capacidades de ciertas personas trans. ¿Dónde ves una persona trans en este país en un cargo de confianza? No lo vas a ver por muchos años. Claro, pero entonces ahí voy a algo que quería preguntarte, y mientras te escuchaba lo venía pensando. En realidad, ¿Uruguay avanzó en materia inclusiva, en materia de reconocimiento de derechos de los distintos colectivos? Porque hablamos mucho de la ley de diversidad, hablamos mucho de la aceptación a nivel de los colectivos sociales, pero en los hechos, en lo concreto, en lo real, en la calle, en la oficina, en la casa, ¿se avanzó? ¿Y te lo dan? ¿O se avanzó en el discurso público y en la aprobación de alguna ley? Se avanzó en el discurso.
Las pruebas de que no se avanzó en lo real te lo dan los hechos. No hay mujeres trans trabajando en una empresa, no hay mujeres trans en cargos de gobierno, ni mujeres ni hombres, perdón, yo siempre del lado de la mujer. Sí, sí. Pero no hay personas. No discrimines. No hay personas trans en un cargo de gobierno, no vas a una panadería y te atiende una persona trans, no vas a, no sé, a una mutualista y hay una enfermera trans. Promotoras trans. Promotoras trans. Es decir, en el discurso, sí, el discurso inclusivo es divino. Todos hablamos y somos re progres con el discurso inclusivo, incluimos. Salvo algunos emprendimientos de Mides, se terminó. Yo el otro día decía, las vallas que nos pusieron son, yo como profesora de literatura lo leo así, son una metáfora de lo que la sociedad nos pone y de lo que el gobierno nos pone, ¿no? Entonces, en lo real no se ha avanzado. No se ha avanzado. Colette, te lo iba a preguntar en el cierre, quería saber qué profesorado era que tenías de literatura. ¿Ejercés? Sí, claro. ¿Trabajás? Trabajo como profesora de literatura. ¿Y grupos de qué edades tenés? Tengo quintos años humanísticos. Quintos 17, 18 Bravos. años. Divinos. ¿Sí? ¿Sí? Divinos los gurises. Es mejor el relacionamiento. Tú la televisión no nos manda un beso. Pero ves es mejor el relacionamiento con las nuevas generaciones de repente. ¿Sí? Mucho mejor. Yo digo que por suerte y espero que los grandes no encajonemos a los gurises. Bien. Yo siempre digo que en 5 o 6 años estas luchas van a estar de lado, porque esta generación viene desinhibida de todo. Y además soy profesora de danza y en este momento soy coordinadora académica de la Escuela Nacional de Danza y Visión Folclore. Bueno, ojalá que posibilidades como las que has tenido, como las que tenés, de desarrollarte profesionalmente sean un poco más amplias de lo que son en este momento, que evidentemente es el gran problema por el cual asociamos al transexual exclusivamente con el trabajo sexual. Exactamente. Muchas gracias por haber estado esta mañana. Gracias a ustedes por esto.